Rostros que un día brillaron en la gloria del espectáculo, hoy apagados por la tragedia y el olvido. Con cada una de estas últimas imágenes, recordamos cómo la fama puede desvanecerse, dejando a los grandes de la pantalla enfrentando un destino que jamás imaginaron. Esta es la última fotografía en vida de Rubén Aguirre, el querido actor conocido por su papel como el profesor Girafales en El Chavo del Ocho. En la imagen, se puede observar a Aguirre con visibles signos de desgaste físico y una notable afectación en la piel, posiblemente como resultado de complicaciones derivadas de su estado de salud en ese momento. La decoloración y textura irregular de su rostro podrían ser indicativas de una afección dermatológica crónica o de una enfermedad que comprometía su sistema inmunológico, reflejando el deterioro propio de una etapa avanzada de enfermedad. En sus últimos años, Aguirre enfrentó una serie de problemas de salud que marcaron un declive progresivo. En 2007, un grave accidente de tránsito lo dejó en silla de ruedas, mientras que su esposa sufrió la amputación de una pierna, lo que impactó profundamente su vida y su economía. En 2013, el actor anunció su retiro de los escenarios para enfocarse en su salud, aquejado por complicaciones derivadas de la diabetes, dolores en la columna y cálculos renales. Con el tiempo, su condición se agravó, debilitándolo progresivamente y dificultando su capacidad de comunicarse, mientras su familia observaba cómo las fuerzas de aquel carismático actor se desvanecían. Finalmente, el 17 de junio de 2016, Rubén Aguirre falleció a los 82 años en Puerto Vallarta, 2 días después de su cumpleaños. Aunque su cuadro de neumonía parecía estar controlado, se complicó debido a su estado de salud debilitado tras años de padecimientos. Su amigo y colega Edgar Vivar fue quien confirmó la noticia de su partida. La diabetes y sus secuelas fueron devastadoras para Aguirre, quien pasó sus últimos días en una situación de extrema fragilidad. Su hija Verónica describió su despedida como serena, rodeado de una familia unida y fuerte, cerrando así la vida de un hombre que disfrutó y sufrió intensamente en sus últimos años. Por su parte, Fernando Soto Mantequilla vivió una situación complicada a causa de la diabetes, enfermedad que fue deteriorando su salud paulatinamente. Inicialmente, la afección impactó su vista, dejándolo completamente ciego, y luego limitó la movilidad de su brazo izquierdo. Aunque los médicos le recomendaron tratar su condición, Mantequilla continuó con su estilo de vida sin tomar las precauciones necesarias, lo que agravó su estado hasta que, en la madrugada del 11 de mayo de 1980, cayó en un coma diabético que le provocó la muerte. En su última fotografía pública, su rostro refleja el inevitable paso de los años y un marcado deterioro físico, lo que sugiere un estado de salud muy delicado. Su vestimenta, modesta y desgastada, podría ser indicativa de las condiciones de pobreza extrema que enfrentó en sus últimos días. Su expresión facial y los gestos de sus manos transmiten una mezcla de preocupación y resignación. Además de sus problemas de salud, Mantequilla enfrentó serias dificultades económicas. A pesar de haber trabajado en más de 200 películas y haber sido una figura querida en el Teatro Blanquita, no logró ahorrar lo suficiente y dependía de la ayuda de amigos y compañeros para cubrir sus gastos. La Asociación Nacional de Intérpretes no le pagó regalías por su trabajo, y cuando falleció, su familia no tenía los recursos necesarios para su funeral, el cual fue cubierto gracias a la generosidad de su amigo Jaime Fernández. Ramón Valdés, mejor conocido como Don Ramón en El Chavo del Ocho, falleció el 9 de agosto de 1988, a los 64 años, tras una larga batalla contra el cáncer de estómago, que posteriormente hizo metástasis en su médula espinal. En su última imagen, se le ve sentado y visiblemente debilitado en una reunión, rodeado de amigos y familiares en lo que parece ser una habitación de hospital. Su cuerpo luce frágil, aunque su rostro conserva la expresión amable y cálida que siempre lo caracterizó, el desgaste físico debido a su enfermedad es evidente. Valdés, quien fue un fumador empedernido incluso durante las grabaciones, había sido diagnosticado a inicios de los años 80 y fue sometido a una cirugía en 1985 para reducir su estómago. A pesar de las recomendaciones médicas para dejar el tabaco, continuó fumando, lo que agravó su condición. En sus últimos meses, su salud se deterioró rápidamente, y pasó sus últimas semanas en el hospital, donde permaneció sedado para aliviar el dolor. A pesar de su enfermedad, Valdés siguió trabajando en lo que pudo y realizó giras con su circo por Latinoamérica hasta 1987, siendo Perú su última parada. También intentó proyectos en televisión, como el programa Akekiko, junto a Carlos Villagrán, aunque el éxito de estos fue limitado. En sus últimos días, el actor mantenía su buen humor y calidez,
como lo evidencia una fotografía compartida por su nieto, en la que, pese al cáncer terminal, se muestra sonriente y positivo. Esta actitud, sumada a su entrañable personaje, lo convirtió en una figura muy querida por el público. El funeral de Ramón Valdés fue modesto y se llevó a cabo en los mausoleos del Ángel en México. Asistieron varios de sus colegas del programa Chespirito, incluyendo a Edgar Vivar, Rubén Aguirre y Angelines Fernández, quien interpretaba a la bruja del 71 y era una de sus amigas más cercanas. En su último cumpleaños, celebrado el 29 de enero de 2020, Manuel Loco Valdés apareció visiblemente debilitado, con una delgadez pronunciada y un semblante cansado. A pesar de su delicado estado de salud, los médicos le permitieron reunirse con sus seres queridos en un restaurante de la Ciudad de México, acompañado por su hermano Antonio Ratón Valdés, su hijo Marcos Valdés y su nieto Iván Valdés. Aunque su ánimo estaba decaído, su familia intentó brindarle un momento de alegría en medio de sus problemas de salud, que habían aumentado considerablemente en los últimos meses. Durante la celebración, el Loco tuvo la oportunidad de expresar su gratitud hacia quienes lo apoyaban y lo habían acompañado a lo largo de su carrera. Conversó con los medios de comunicación y agradeció los mensajes de cariño de colegas y amigos, como Verónica Castro y Sergio Corona. Su nieto Iván mencionó que, a pesar de sus limitaciones, el comediante intentaba mantener su buen humor, aunque la pérdida de su hijo Pupi en 2019 había impactado profundamente su ánimo. Este momento marcó una de sus últimas apariciones públicas, en las que se esforzaba por mostrar una sonrisa a pesar de su fragilidad física. En las semanas siguientes, su salud continuó deteriorándose, afectada principalmente por problemas respiratorios que lo llevaron a varias hospitalizaciones. Finalmente, el 28 de agosto de 2020, Manuel Loco Valdés falleció a los 89 años, dejando un legado significativo en la comedia mexicana. Con cerca de 70 películas y múltiples apariciones en televisión, teatro y doblaje, su partida representó el fin de una era en el entretenimiento nacional. El deterioro de su salud fue causado por una combinación de hepatitis y cáncer de páncreas, enfermedad que fue diagnosticada sin posibilidad de tratamiento. Para evitar que él sufriera, su hermana Guadalupe y su esposa Rosalía Julián decidieron ocultarle la gravedad de su estado, permitiéndole vivir sus últimos momentos en paz y sin preocupaciones. A pesar de sus dificultades económicas y la pérdida de propiedades, el comediante fue cuidado y acompañado por quienes lo amaban. Esta es su última fotografía antes de su fallecimiento. En la imagen se le observa en un instante de serenidad en sus últimos días. Se pueden notar ciertos signos de envejecimiento, como su cabello canoso y las líneas marcadas en su rostro, evidenciando el paso del tiempo. Su camisa clara y su mirada amable evocan la personalidad jovial y carismática que lo caracterizó a lo largo de su carrera. Tin Tan falleció el 29 de junio de 1973, a los 57 años, sin haber acumulado una gran fortuna, ya que los años de litigios y problemas financieros afectaron considerablemente su patrimonio. Tras su muerte, su familia solo pudo cobrar un seguro de vida de la Asociación Nacional de Actores por 40,000 pesos, reflejando la precaria situación económica que enfrentó en su etapa final. Aunque su legado artístico permaneció intacto, Germán Valdés partió sin la riqueza que alguna vez poseyó, pero con el cariño inquebrantable de su público y la satisfacción de haber dejado una huella imborrable en la comedia mexicana. En sus últimos años, Fanny Man, conocida como La Vitola, sufrió un deterioro tanto en su salud como en su economía. Su afición al póker la llevó a perder gran parte de la fortuna que había acumulado durante su época dorada en el cine mexicano. Además, enfrentó el dolor desgarrador de perder a 2 de sus 4 hijos, experiencia que ella misma describió como el mayor sufrimiento de su vida. Al notar que ya no lograba el mismo impacto en sus presentaciones, decidió retirarse a los 72 años, alejándose de los escenarios que tanto la habían ovacionado. En su última fotografía, se le ve sentada en una silla al aire libre, vestida de manera cómoda e informal, con una camiseta clara y un short oscuro. Su postura y expresión facial reflejan tranquilidad, aunque también cierto cansancio propio de la edad. A pesar del paso del tiempo, aún se percibe en ella algo de la elegancia y el estilo que la distinguieron. El 21 de enero de 2009, La Vitola falleció en el Hospital de Santa Elena, en la Ciudad de México, debido a complicaciones derivadas de insuficiencia cardíaca y renal, que eventualmente le provocaron un paro respiratorio. Su partida marcó el final de una trayectoria llena de éxitos y adversidades. Sin embargo, su legado como una de las figuras más icónicas de la comedia en el cine mexicano permanece intacto,
recordada por su carisma y talento, que rompieron moldes en una industria predominantemente masculina. En sus últimos días, Gerardo Cepeda, conocido como el Chiquilín, no solo enfrentó problemas de salud, sino también dificultades económicas. A pesar de haber tenido una carrera prolífica en el cine mexicano, principalmente en el género de ficheras, el actor atravesó apuros financieros en sus últimos años, ya que sus ingresos se habían reducido considerablemente al no contar con trabajos estables y constantes en la industria cinematográfica. En esta imagen se le observa con una amplia sonrisa que refleja su característica jovialidad. Sin embargo, su rostro también muestra signos de desgaste y demacración, evidentes en las líneas profundas de su piel y la notable pérdida de volumen en su rostro, lo que sugiere un deterioro físico posiblemente provocado por problemas de salud. La falta de ahorros y el alto costo de los tratamientos médicos complicaron aún más su situación económica. El avance de la diabetes y el derrame cerebral que sufrió en 2013 agravaron tanto su estado de salud como su situación financiera, dejando a su familia en una posición complicada para afrontar los gastos médicos y funerarios tras su fallecimiento. En sus últimos años, Armando Soto Lamarina, mejor conocido como El Chicote, enfrentó dificultades laborales debido a su fuerte carácter y problemas con el alcohol, lo que afectó significativamente su carrera. Su temperamento explosivo y su costumbre de confrontar a sus compañeros lo convirtieron en una figura conflictiva dentro de la industria. Tras varios incidentes en los que llegó a retar a golpes e incluso a balazos a otros actores, incluyendo a Jorge Negrete, su reputación quedó manchada y fue relegado del ámbito artístico por un tiempo. En un intento por recuperar su lugar en el cine, El Chicote realizó una huelga de hambre frente a la Asociación Nacional de Actores, ANDA, lo que le permitió reinsertarse en el medio y mantenerse activo durante sus últimos años. A pesar de sus esfuerzos, no logró deshacerse de la mala imagen que lo acompañaba, y su vida estuvo marcada por una mezcla de éxitos en la pantalla y conflictos fuera de ella. En su última foto, sus ojos entrecerrados por el peso de los años parecen querer esbozar una sonrisa, pero detrás de esa expresión se percibe un cansancio profundo, una resignación inevitable. Las arrugas marcadas y el cabello blanco no solo son signos del envejecimiento, sino testigos de días difíciles, luchas internas y el dolor del olvido. A pesar de la sonrisa que intenta mostrar, en su mirada hay una tristeza contenida, como si su alma supiera que el tiempo se agotaba, que las luces del escenario se habían apagado para siempre y solo quedaba la soledad de los recuerdos. Frank Moro, actor que inició su carrera como modelo en Puerto Rico y debutó en la telenovela Solamente tú a los 19 años, tuvo una destacada trayectoria en México, impulsado por Ernesto Alonso. A lo largo de su carrera, participó en más de 20 películas y 25 telenovelas, además de lanzar discos de poesía. Sin embargo, su vida personal estuvo llena de adversidades. Enfrentó la bancarrota tras una relación con un bailarín que lo llevó a la ruina y sufrió la pérdida de su padre en un asalto en 1991. Su salud comenzó a deteriorarse tras contraer VIH. Frank Moro falleció en Miami el 21 de junio de 1993, a los 49 años, a causa de un paro cardíaco. Durante sus últimos años, Mauricio Garcés atravesó una difícil situación económica y de salud. Su adicción al juego y las apuestas desgastaron sus finanzas, llevándolo a la ruina. En sus momentos finales, incluso llegó a trabajar como presentador en una feria del Estado de México, un rol muy distante del estrellato que alguna vez disfrutó. En una ocasión, la cantante Isabel Lascurain se encontró con el icónico galán presentando un evento en un palenque y expresó su desconcierto ante su situación. Garcés admitió con tristeza que se encontraba en esa posición debido a su falta de dinero. Esta es la última foto pública de Mauricio en vida. Aunque se dice que llegó a estar en peores condiciones, siempre evitó a la prensa. Sus ojos, que en su juventud brillaron con picardía, ahora lucen apagados, reflejando el peso de los años y la inevitable decadencia. A lo largo de la década de los 80, su salud se deterioró rápidamente debido al enfisema pulmonar causado por su adicción al tabaco, lo que le generó serias dificultades para respirar y le robó su característica voz. Al final de su vida, Garcés, famoso por su impecable imagen de galán y su enérgico alter ego, se convirtió en una figura frágil y consumida, sin los recursos económicos necesarios para tratar adecuadamente su enfermedad. Esta decadencia física y financiera lo llevó a vivir en soledad, alejado del mundo artístico que alguna vez lo había ovacionado. Finalmente, el 27 de febrero de 1989, Mauricio Garcés fue encontrado sin vida. Alma Delia Fuentes,
quien fue una destacada actriz infantil en la época de oro del cine mexicano, pasó sus últimos años en condiciones precarias y en completo aislamiento. Tras retirarse del medio artístico a los 33 años, luego de 2 matrimonios fallidos y con el deseo de dedicarse por completo a sus hijos, decidió alejarse del espectáculo y la vida pública. Durante casi 50 años evitó cualquier contacto con los medios, refugiándose en la casona que había adquirido con sus ingresos. Sin embargo, en 2016, sus vecinas comenzaron a reportar su estado de abandono y las condiciones insalubres en las que vivía. Con el paso del tiempo, Fuentes quedó rodeada de basura y suciedad, viviendo en su garaje sin recibir apoyo de sus 4 hijos, quienes la habían dejado en el olvido. Personas cercanas al vecindario notaron su deterioro, observando que apenas se alimentaba y no tenía acceso a condiciones higiénicas adecuadas. La actriz, alguna vez admirada y reconocida, pasó sus últimos días en un entorno lamentable, alejada de la familia y la industria a la que dedicó gran parte de su vida. Finalmente, Alma Delia Fuentes falleció en 2017, a los 80 años, víctima de una sepsis causada por el ambiente en el que se encontraba. Por su parte, Ricardo González, conocido como Cepillín, pasó sus últimos días en el hospital tras someterse a una cirugía de columna el 27 de febrero de 2021. La operación, realizada debido a intensos dolores de espalda, duró más de 7 horas y complicó su estado de salud, desarrollando neumonía y problemas cardíacos que lo llevaron a una situación crítica. Fue reingresado al hospital, poco después, se le detectó un linfoma en la columna. Sin embargo, debido a su delicado estado, no pudo recibir quimioterapia, ya que sus órganos estaban demasiado debilitados. Su condición fue empeorando y la familia fue informada sobre la gravedad de su situación. En esta imagen, se le observa en sus últimos días de vida, acostado en una cama de hospital, vistiendo una bata médica y conectado a una cánula de oxígeno, lo que sugiere dificultades respiratorias, posiblemente derivadas de una afección pulmonar o complicaciones avanzadas. A pesar de su semblante agotado, aún muestra un gesto con la mano, como si intentara transmitir un mensaje o despedirse. La gorra roja que lleva puesta es un recordatorio de su estilo característico, conservando su identidad incluso en este estado de fragilidad. La venda en su brazo sugiere que podría haber estado recibiendo algún tratamiento médico intensivo o intervenciones recientes. Cepillín sufrió 2 paros cardíacos en sus últimas horas. Lograron reanimarlo tras el primero, pero su salud se deterioró rápidamente. Su familia tuvo un breve momento para despedirse de él, ingresando uno a uno a su habitación. Aide González, su hija, recordó las palabras de aliento que le dio en sus últimos momentos. Poco después, Cepillín sufrió un segundo paro cardíaco y no logró resistir. Falleció el 8 de marzo de 2021, a los 75 años, rodeado de sus seres queridos y dejando un legado en el mundo del entretenimiento infantil. Amparito Arozamena, una figura destacada del cine, teatro y televisión mexicanos, falleció a los 92 años el 30 de abril de 2009, debido a diversas complicaciones de salud. Hija del también actor Eduardo Arozamena, debutó en el cine a los 13 años en la película La calle de los sueños, 1929. A lo largo de su trayectoria participó en más de 200 películas. En sus últimos años, Arozamena sufrió un notable deterioro en su salud, siendo hospitalizada en repetidas ocasiones en el Hospital Santa Elena. Su última hospitalización ocurrió en marzo de 2009, cuando fue ingresada a terapia intermedia. A pesar de sus problemas de salud, continuó asistiendo a homenajes y eventos hasta 2008, cuando fue honrada por sus 75 años de carrera con una develación de placa en la obra como Envejecer con Gracia. También recibió reconocimientos como la Luminaria de Oro y el Premio Luna a una vida en el escenario, por su destacada trayectoria. Ernesto Gómez Cruz, un actor emblemático del cine mexicano con más de 200 películas y múltiples galardones, falleció el 6 de abril, a los 90 años, según informó la Asociación Nacional de Actores, ANDA. Aunque brilló en la actuación y recibió numerosos premios Ariel, sus últimos años estuvieron marcados por la soledad y el deterioro de su salud. Sufría de demencia senil y problemas renales, lo que lo llevó a enfrentarse a una vida de enfermedad, desorientación y dificultades. A pesar de haber solicitado trabajo en 2019, su estado de salud y aislamiento se hicieron evidentes. Tras perder a su esposa, decidió anticipar la herencia de su casa a sus 3 hijas, quienes, después de recibir la propiedad, lo abandonaron emocionalmente. Este distanciamiento lo sumió en una profunda soledad y depresión, viéndose obligado a vivir en condiciones modestas,
alquilando un pequeño cuarto. A pesar de su carrera exitosa y su generosidad, terminó prácticamente en el desamparo. En sus últimos años, fue acogido por su hijo Raimundo, quien le brindó un hogar y algo de consuelo antes de su fallecimiento. Renata Flores, reconocida actriz de telenovelas mexicanas como Rosa Salvaje y Vivan los Niños, pasó sus últimos años en la casa del actor en la Ciudad de México, donde recibió atención hasta su fallecimiento el 9 de febrero de 2024, a los 74 años. Antes de ser admitida en esta institución, la actriz atravesó una situación difícil, pues estuvo en situación de calle durante casi 3 años, viviendo en su automóvil junto a sus 2 perros. Fue gracias a la intervención del actor David Rencoret y otros compañeros que se gestionó su traslado a la casa del actor, donde finalmente encontró un refugio para sus últimos días. Renata Flores comenzó su carrera a finales de los años 60 y alcanzó la fama en los 80, interpretando papeles memorables como el de Leopoldina en Rosa Salvaje, ganándose el cariño del público. También participó en telenovelas como Chispita y Rebelde, y su último proyecto en televisión fue Amores Verdaderos en 2013. La noticia de su fallecimiento fue anunciada por la casa del actor. En sus últimos días, Roberto Cañedo enfrentó una dura lucha contra las secuelas de una embolia cerebral que le dejó sin habla y con serias dificultades para moverse. Su salud comenzó a deteriorarse en la década de los 90, cuando, durante una sesión de maquillaje en el rodaje de su última película, sufrió una lesión en el cuello que desencadenó problemas circulatorios. Esta lesión generó coágulos en sus arterias, complicando aún más su estado de salud. Los problemas vertebrales que padeció eventualmente le causaron la embolia que lo dejó severamente afectado, impidiéndole continuar su carrera en el cine. A pesar de su frágil estado, en 1997 fue homenajeado en el Palacio de Bellas Artes, donde se le otorgó el Ariel de Oro en reconocimiento a su extensa trayectoria en la industria cinematográfica mexicana. Aunque este premio resaltó su legado artístico, Cañedo ya se encontraba visiblemente deteriorado, con dificultades para comunicarse y movilidad reducida. Finalmente, el 16 de junio de 1998, Roberto Cañedo falleció en la Ciudad de México a los 80 años, víctima de un infarto cardíaco. Su cuerpo había soportado largos años de enfermedad y secuelas que le impidieron disfrutar de sus últimos días con la misma vitalidad que lo caracterizó durante su carrera. Columba Domínguez pasó sus últimos días en el hospital, donde enfrentó complicaciones médicas que eventualmente la llevaron a un paro cardíaco. 10 días antes de su fallecimiento, la actriz cayó en coma y permaneció en esa condición hasta su deceso, el 13 de agosto de 2014, a los 85 años. La noticia fue confirmada por su sobrino, Giuliano Molina, quien expresó el orgullo de su familia por el legado que dejó en el cine mexicano. En una de sus últimas fotografías, publicada en 2013, meses antes de su fallecimiento, se le observa sosteniendo un micrófono con una expresión serena, aunque marcada por el paso del tiempo. Su rostro, surcado de arrugas profundas, refleja una vida intensa y llena de experiencias, mientras que el tubo de oxígeno que lleva indica su fragilidad física y la necesidad de asistencia respiratoria. Poco antes de su muerte, Columba Domínguez recibió el Ariel de Oro por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, en reconocimiento a su destacada trayectoria fílmica, un último homenaje en vida para una de las figuras más queridas del cine nacional. A pesar del deterioro de su salud, sus familiares y amigos la despidieron con cariño y gratitud, reconociéndola como la última diva de México. Tras su fallecimiento, sus restos fueron velados en una agencia funeraria en la Ciudad de México y posteriormente trasladados a los mausoleos del Ángel para su sepultura, cumpliendo así su deseo de no ser cremada. Rosy Mendoza fue, quizá, la vedette que más trabajó en cabarets durante las décadas de los 70 y 80. De ahí, saltó al cine y la televisión, donde alcanzó gran popularidad. Falleció el 29 de diciembre de 2023, a los 80 años, debido a un paro cardíaco tras complicaciones relacionadas con un neurolupus, problemas cardíacos y las secuelas de un cáncer que había padecido 2 décadas antes. En los últimos meses, su salud se agravó a raíz de una aparatosa caída en su hogar, que le provocó una fractura de fémur. Fue sometida a una cirugía y se le colocó una prótesis. Sin embargo, su recuperación fue lenta y su estado se deterioró progresivamente. Desarrolló llagas dolorosas que la llevaron nuevamente al hospital, donde permaneció bajo cuidados paliativos hasta su fallecimiento. Su hija, Silvana, quien la acompañó hasta el final, informó sobre su estado de salud en los días previos, señalando que Mendoza había recibido los santos óleos antes de su partida.
Joaquín Cordero, reconocido actor de cine, teatro y televisión mexicanos, falleció el 19 de febrero de 2013, a los 89 años, debido a un paro respiratorio. A inicios de febrero, se encontraba recuperándose de una embolia, mientras lidiaba con un profundo cuadro de depresión tras la muerte de su esposa, Alma Guzmán, en julio de 2012. Este emblemático actor, originario de Puebla, fue una figura destacada de la época de oro del cine mexicano, participando en más de 160 películas y múltiples telenovelas. En esta imagen, se le observa en sus últimos años de vida, vestido con un traje elegante y corbata, manteniendo su porte distinguido a pesar de los signos visibles del envejecimiento. Cordero inició su carrera en el cine en 1944 con la película El Corsario Negro y su última participación en la pantalla grande fue en Los Inadaptados, 2010. Miguel Palmer, aclamado actor de telenovelas mexicanas, vivió un trágico final tras una exitosa trayectoria en la televisión. En sus últimos días, su salud se deterioró gravemente. Fue encontrado en un estado de desnutrición y deshidratación severa, con la piel verdosa y los labios resecos, aislado en su hogar y sin los cuidados necesarios. Valeria, su hija, descubrió las condiciones deplorables en las que vivía su padre, quien sufría de movilidad limitada y había padecido infartos cerebrales no atendidos. La situación desató una disputa con Edith Kleiman, su última pareja, a quien Valeria acusó de abandono y negligencia. Miguel Palmer pasó 7 meses hospitalizado, recibiendo transfusiones y otros cuidados paliativos. Finalmente, el 18 de octubre de 2021, falleció a los 78 años debido a 2 paros cardíacos, dejando un importante legado en la televisión mexicana y una disputa familiar sin resolver. A pesar de su destacada trayectoria en la industria del entretenimiento, su vida personal estuvo marcada por pérdidas, problemas de salud y un desenlace lleno de controversia. En sus últimos días, José José vivió aislado en Miami de sus hijos mayores, Marisol y José Joel, por decisión de su hija menor, Sarita Sosa. En una de sus últimas fotografías, se le observa en un estado de salud muy deteriorado, visiblemente frágil y con el peso de una larga batalla contra la enfermedad reflejado en su postura encorvada y su expresión agotada. Su rostro evidencia el desgaste de los años y la lucha contra los problemas de salud que lo acompañaron hasta el final. El príncipe de la canción, quien falleció a los 71 años, padecía cáncer de páncreas, un diagnóstico que reveló públicamente en 2017. Sus problemas de salud agravaron las tensiones familiares y provocaron un distanciamiento aún mayor entre sus hijos. En varias ocasiones, José Joel acusó a su hermana menor de manipular a su padre y de interesarse únicamente en la herencia familiar, lo que intensificó el conflicto. La situación llegó a tal punto que José Joel incluso describió el aislamiento de su padre como un secuestro. Carlos Peniche, actor que alcanzó la fama en telenovelas y cine mexicano, vio su carrera desplomarse tras denunciar el acoso de un productor, lo que le valió un veto en Televisa y relegó su trabajo a papeles secundarios en TV Azteca. Sumido en problemas personales y adicciones, terminó viviendo en las calles de la Ciudad de México, sobreviviendo de los desechos de restaurantes. Aunque recibió ayuda en 2018 y logró salir de la indigencia, actualmente está alejado de la vida pública y se dedica a apoyar a personas en situación de calle. La cantante paraguayo-brasileña Perla, icónica en los años 70 y 80 con éxitos como Comienza a Amanecer y Galopera, vive actualmente en la pobreza y el abandono en Brasil, muy lejos de sus días de gloria, cuando vendió millones de discos y acumuló premios de oro y platino. En un reciente reportaje de la cadena Red de Record, Perla mostró su vida actual en una modesta vivienda rodeada de basura, donde sus plantas y animales se han convertido en su principal compañía. Aunque agradecida y reflexiva, dejó ver la tristeza de su situación y expresó su esperanza de que empresarios y discográficas le brinden una nueva oportunidad para retomar su carrera.